Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Bienvenidos una vez más a su programa Desafío para la Vida. Les saluda el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios y queremos agradecer a todos aquellos que se están comunicando con nosotros, haciéndonos saber sus comentarios, sus necesidades, sus peticiones, sus luchas y aún la manera en que este programa le está bendiciendo. Una vez más quiero compartir con ustedes el número al cual puede escribirnos. Es el 7938-6513. Una vez más, 7938-6513. Cualquier cosa, ahí estamos para poder servirles y compartir con ustedes las peticiones, las luchas, las dificultades que podamos estar viviendo y poder apoyarlos. Y gracias también a todos los que están visitando nuestra iglesia. Al final vamos a estar dando la información. Queremos agradecerles por ser parte de la bendición de ser seguidores del Señor. Quiero seguir hablando de esa vida a la cual Dios nos llama. Ayer hablábamos de cómo Dios le dice a los discípulos que oren para que venga el reino de Dios, que se haga la voluntad de Dios como se hace en el cielo, también en la tierra. Y hablábamos de esa vida sobrenatural, llena de milagros que Dios quiere manifestar. Y una de las cosas que ayuda mucho a poder tener ese anhelo es estar comprobando y viviendo en el poder del reino de Dios. Hay que comprobar, cuando uno comprueba las cosas, cuando algo que le dicen a uno se vuelve una experiencia personal, no va a haber nada ni nadie que le va a hacer dudar o a quitar lo que usted ha recibido. Recuerda la historia donde Dios sana a un ciego y cuando le dicen quién lo ha sanado, él no está seguro quién lo ha hecho. Él dice, yo lo que sé es que antes no veía, pero ahora veo, y eso era lo más importante. La experiencia que él tenía con el poder que Jesús le había sanado, eso era lo más importante para él. Y hay algo que la Biblia nos manda en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos de ser cristianos que comprobemos lo que la palabra de Dios dice. Dice que los de Berea eran tan acuciosos que ellos estudiaban la palabra para ver si era cierto lo que se les enseñaba, lo que se les decía. Una de las cosas que nos ayuda a tener una fe firme es cuando usted y yo comprobamos lo grande que es Dios. Porque va a venir un montón de ideas, de circunstancias, de pensamientos que van a intentar hacernos dudar de nuestra fe en el Señor. Van a intentar hacer que nosotros confiemos en otras cosas y no permanezcamos fieles al Señor en nuestras vidas. Yo he visto gente que comenzó bien en el Evangelio, pero las circunstancias de la vida lo fueron alejando, separando. He conocido a un par de ellos que hasta se han vuelto apóstatas de la fe. Ahora, el asunto es que probablemente no comprobaron, solo se llenaron de conocimiento, pero no comprobaron en sus propias vidas lo grande que Dios es, lo poderoso que Dios es. El mismo versículo, pero en la versión Dios habla hoy, dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Dios tiene un plan maravilloso para cada una de nuestras vidas. Él desea manifestar el poder del reino de Dios en nosotros. Hágase tu voluntad como en el cielo. Él desea manifestar ese poder con el que gobierna en el cielo y en toda la tierra, en cada una de nosotros, en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Por eso nos manda no conformarnos a lo que nos dicta este mundo, a lo que la cultura nos enseña, a lo que la sociedad nos dice, sino que nos llama, nos incita el apóstol Pablo a que comprobemos cómo es la voluntad de Dios, cómo es esa buena voluntad de Dios para nosotros.
Dios desea que usted tenga un matrimonio bendecido. Dios desea que usted tenga hijos que le amen y teman al Señor. Dios desea que haya el pan necesario, todo lo que usted necesita en su mesa, el alimento necesario. Dios desea que usted salga adelante en su vida cristiana. Dios desea que usted le sirva con todo su corazón. Por eso, ante tanta enseñanza negativa y contraria, usted debe de permanecer firme, comprobando y viviendo ese poder de Dios obrando en cada una de sus vidas. Desde el principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, en el Génesis capítulo 1, versículo 28, dice: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Y lo que Dios le dijo fue: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Honestamente, Dios le dio autoridad a Adán y a Eva. Claro, a causa del pecado, ese gobierno, esa autoridad se perdió. Pero Dios nos está llamando a nosotros, los hijos de Dios, a que una vez más podamos comprobar que Dios está obrando, que Dios tiene poder y autoridad para cambiar las circunstancias de la vida, para manifestar su poder sobre cada uno de nosotros. En Mateo capítulo 10, el versículo 7 y 8, la Escritura nos habla y el Señor Jesucristo les está diciendo, está enviando a los discípulos y le dice: y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Cómo puedo comprobar yo que Dios es un Dios que sana? Bueno, una de las cosas que somos llamados a hacer es, la manera en que usted puede comprobar que Dios sana es orando por los enfermos. No llamando a su pastor para que ore por los enfermos. Dios quiere usar a su vida. Dios quiere usarlo a usted. ¿Cómo puede ver usted una vida transformada por el poder del Evangelio? Cuando usted les habla del Señor, cuando usted comparte con ellos las verdades de la palabra del Señor. Pero para ver esa vida transformada, usted tuvo que hablar primero, usted tuvo que compartir el mensaje de salvación. En otras palabras, si voy a comprobar el poder de Dios, el poder del reino de Dios en mi vida, voy a tener que actuar, voy a tener que moverme. Voy a tener que orar por un enfermo para ver cómo Dios lo sana. Voy a tener que hablar de Cristo para ver cómo Dios transforma la vida de las personas. Voy a tener que pararme a predicar y enseñar la palabra para poder ver cómo Dios respalda mi vida. Voy a tener que ir a un evangelismo para ver cómo Dios llena mi boca de su palabra. Él le dice: vayan, sanen los enfermos y díganle, el reino de los cielos se ha acercado. Hay que entender eso, el poder y la autoridad que Dios nos ha dado para que podamos comprobar la grandeza de Dios, para que podamos comprobar lo grande que Dios es. Y eso se vuelve una vida emocionante, una vida maravillosa, una vida de mucha satisfacción. Cuando podemos ver todo lo que Dios hace en nuestras vidas, cuando podemos comprobar todo lo que Dios está manifestando en medio de nosotros. Así que si usted quiere comprobar y quiere ver en su vida el poder de Dios, va a tener que moverse a una vida de obediencia. Porque es en esa vida de obediencia lo que Dios nos manda, donde podemos ver cómo Dios se manifiesta. Cuando los discípulos fueron en obediencia a este mandato, que fueran y que anunciaran el Evangelio, lo que ellos hicieron fue comprobar. Oraban por los enfermos y Dios los sanaba. Oraban por los muertos y Dios los resucitaba. Oraban por los leprosos y Dios los curaba. Había un endemoniado y oraban y los expulsaban. Y entonces se dieron cuenta que de veras lo que Jesús decía que era, quién era, ellos comprobaron que era el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces pudieron creer y confiar aún más en Él.
Cuando usted y yo obedecemos lo que Dios nos pide, vamos a poder ver el respaldo de Dios y entonces vamos a poder confiar aún más, vamos a creer aún más, vamos a pedir aún más, cosas mayores. No nos vamos a conformar con un estilo de vida cristiana promedio, con un estilo de vida cristiano como el de la mayoría. No, vamos a poder ver el respaldo de Dios. Y ese respaldo no solo es para algunos pocos, para algunos escogidos, no. Ese es para todos aquellos que decidimos creer en el Señor. Y eso fue lo que Jesús hizo al final en Mateo capítulo 28. Dice que se le acercó a los discípulos y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he enseñado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo no sé qué tan obediente usted ha estado siendo a lo que Dios le ha pedido. Y sabe que la obediencia comienza en cosas pequeñas, no tienen que ser las cosas grandes. Dios no le está diciendo: andá y rentá un estadio y alquilar sonido y comenzar a predicar. No. A lo mejor lo que Dios le está diciendo es que comience a hablarle al compañero de allí de la oficina, ahí en el trabajo. O al vecino. Lo único que necesita antes de ir a las misiones es ir a cruzarse la calle e ir donde la vecina que vive enfrente. A lo mejor usted sabe un compañero de estudios que ha estado enfermo y lo único que usted tiene que hacer es que le den la oportunidad de poder orar para que Dios le sane. Y cuando comenzamos a hacer esos pequeños pasos de obediencia, sin duda alguna que vamos a poder ver y vamos a comprobar el poder de Dios obrando en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Jesús le dijo: de gracia recibiste, dad de gracia. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con el desafío de hoy. Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios: martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m. servicio juvenil. Y día domingo 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. El desafío de hoy es poder ser obedientes a aquellas cosas que Dios ha estado pidiéndonos o va a comenzar a pedirnos después de escuchar este programa. Dios ha estado hablando a nuestro corazón, poniendo acciones específicas que nos está pidiendo que hagamos. Y cuando las hagamos, cuando las obedezcamos, entonces Dios nos va a respaldar con su poder. Y vamos a comprobar que Él es el Dios Todopoderoso. Vamos a ser respaldados con señales y prodigios. Y entonces vamos a vivir esa vida sobrenatural como un estilo de vida donde siempre vamos a tener esa seguridad que Dios va a hacer algo. Le invito a esa vida emocionante, donde podemos ver el poder de Dios obrando y manifestándose. Y usted va a dejar de escuchar los testimonios de otras personas y usted va a poder tener sus propios testimonios de la grandeza de Dios obrando en su vida y a través de su vida. Que Dios les bendiga. Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD. Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.